Buenas noches. Siguiendo con el desarrollo del módulo 3, hoy día vamos a ver tres procesos especiales. Primero, el proceso por razón de la función pública. El segundo, proceso de seguridad. Y el tercero, que es el proceso por faltas. El proceso de razón de la función pública está directamente vinculado al proceso especial que se le sigue a los altos funcionarios del Estado, ¿no? Ya sea por el cargo que desempeñan o por la alta responsabilidad que tienen. Entonces, necesariamente para ello tenemos que remitirnos al artículo 99 de la Constitución, que habla del antejuicio, que es el juicio político que se le sigue a un alto funcionario antes de ser llevado a un proceso común. El artículo 99 de la Constitución señala que en este caso los altos funcionarios pueden ser juzgados, ¿no?, previamente, antes de ir al fuero común, en un proceso político, como digo, un antejuicio, pero por delito cometido en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de haber cesado en su cargo, ¿no? Aquí yo quería traer a colación la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en ese expediente, el 006-2003, una acción inconstitucional. ¿Qué dice el tribunal? El tribunal señala que en los casos de los altos funcionarios, ¿no?, del Estado, por la alta responsabilidad que tienen, ellos, antes de ir a un proceso común, necesariamente deberían ser juzgados en un fuero diferente, un proceso especial, en el antejuicio, ¿no?, como es este proceso. Ahora, también señala el tribunal que en este caso el Congreso actuaría, si hacemos un paralelo con el proceso común, actuaría ya el Congreso como un ente, como un ministerio público, porque es el que formula la acusación, y también como un ente, como un juez instructor, porque el Congreso tiene que pedir una resolución acusadora y mandarlo, ¿no?, a la Fiscalía de la Nación, para que ella se siga el trámite correspondiente que vamos a ver. Por eso dice que hay una similitud con el Ministerio Público. Y como un juez instructor, ¿por qué? Porque la denuncia se presenta a la Comisión Permanente del Congreso y ahí tiene que haber una investigación previa para determinar si efectivamente se ha cometido o no el delito que se está atribuyendo a un funcionario público. Y en base a eso, la Comisión Permanente va a poner a consideración del Pleno, el Pleno saca una resolución, ¿no?, autorizando ya que se le acuse al funcionario público y ahí pasa a la Fiscalía de la Nación. Pero el tribunal dice de que en todo caso puede considerarse al Congreso, si hacemos una similitud con el proceso común, puede, como el Ministerio Público, como que hace la función del Ministerio Público, como que también hace las funciones de un juez instructor, porque investiga, ¿no? Acá investiga y acá formula acusación, ¿no? Pero dice que no se le puede catalogar o considerar al Congreso como un juez que resuelve la denuncia. Claro, porque señala el Tribunal Constitucional en esa sentencia que está señalada en la pizarra, que el Congreso no tiene las facultades propias de un juez jurisdiccional y por eso, en todo caso, no podría tener esta facultad. Solamente tiene, si hacemos una comparación con el proceso común, podría ser considerada como un ministerio público, como un juez, pero no como un juez que decide la denuncia. Entonces eso tiene que tenerlo bien presente, ¿no? Porque como le decía, el Congreso hace una investigación y después el Pleno saca una resolución aprobando la acusación en contra del funcionario. Por eso es bueno que se lean estas sentencias, tiene buenos fundamentos, y en base a eso también es que se trata de incorporar este proceso especial en el Código Penal del 2004, debido a los problemas que se suscitaban en el país y a las complejidades que habían para poder procesar y juzgar a los altos funcionarios del Estado, ¿no?
El artículo 99 de la Constitución señala que en este proceso especial por la función pública están comprendidos las otras autoridades como el presidente de la República, los ministros de Estado, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no?, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del pueblo y el Contralor General de la República. Todas estas autoridades están señaladas expresamente en el artículo 99 de la Constitución y gozan del antejuicio, o sea, el proceso político previo para ir al fuero común si se advierte de que efectivamente han cometido o hay indicios suficientes de la comisión de un delito que se les está atribuyendo en el ejercicio de su cargo y hasta 5 años después del ejercicio. Pero acá viene la pregunta, ¿no? El artículo 99 dice que esta responsabilidad o este proceso por razón de función pública es cuando cualquiera de estas autoridades o altos funcionarios cometen un delito, ¿no?, en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después, ¿no?, de haber ejercido el cargo o dejado el cargo. ¿Qué sucede, por ejemplo, se me ocurre, si pasan los 5 años, ¿no?, y el señor, cualquier autoridad, vuelve a ocupar un cargo público? Entonces, en ese caso, ¿se le podría aplicar este proceso o no? Hay un debate ahí, no hay opiniones uniformes, hay opiniones divididas. Ya no sería un exfuncionario, porque acá dice, el artículo 9 dice, desde ejercicio de sus funciones hasta 5 años después que deja el cargo. Por ejemplo, él deja el cargo en el año 2000, y en el año 2005, hasta el 2005 tú lo podías juzgar, pero en el año 2006 él es nombrado o designado funcionario público. Entonces ya no es un exfuncionario. Entonces, ¿lo puedes juzgar o no? Esa es la pregunta. Y ya se lo dejo como debate para ustedes, porque yo no he encontrado mucha jurisprudencia al respecto, y tampoco he encontrado, como les vuelvo a decir, opiniones divididas, ¿no? Para mí, tendría que aplicarse, en todo caso, para mí particularmente, tendría que aplicarse este procedimiento, no el proceso común. Porque después de los 5 años, lo vamos a ver, le correspondería en todo caso aplicarle un proceso común. Pero por la investidura que tienen, no van a poder ser juzgados o llevados a un proceso determinado, porque van a tener previos obstáculos o dificultades los jueces, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre se valen de su inmunidad parlamentaria para no asistir, no ir a las diligencias, y entonces el juez tiene que pedir, ¿no?, a la Corte Suprema, ¿no?, que pida el levantamiento de inmunidad para que recién pueda ir a asistir. Y si no, yo les conté que tenía un caso con un congresista que cometió el delito antes de ser congresista y estuvo 5 años batallando, y al final, los 5 años que estuvo en el gobierno, nunca fue a declarar, y el proceso se archivó. Yo me fui en queja, o sea, ni siquiera llegó a proceso, fue en investigación. Yo me fui en queja y el fiscal superior al final declaró fundada la queja y ordenó que se amplíe la investigación. Y ahora recién, ni estamos hablando del gobierno de Ollanta-Humala, porque era congresista de Ollanta-Humala, recién ahora el fiscal ha formalizado la denuncia. Y ahorita ya estamos con fecha para audiencia de presentación de cargos, que es este mes. Entonces, miren, cuando tú eres un alto funcionario y gozas de este antejuicio, de esta investidura, puedes tú realizar una serie de maneras aleatorias para no poder acudir a los jueces, para no ser procesado o juzgado oportunamente, ¿no? Y este congresista era una persona que en realidad había cometido el delito ciertamente. ¿Por qué? Era acusado, o se le atribuía el hecho de que él había falseado en su hoja de vida. O sea, él había puesto que había terminado, cuando le ponen ahí grado de instrucción, había puesto egresado, ¿no?, de la universidad tal, por ejemplo. No voy a decir nombre porque es preferible no decir nombre. Había egresado la carrera, por ejemplo, de administración, ¿no? Por ejemplo, la Garcilaso. Había egresado de la carrera de administración, grado de instrucción, pero calidad, título, egresado, así. Y solamente había hecho 2º año de facultad. Entonces, cuando el jurado hace la consulta, envía la comunicación a la universidad y dice: señores, el señor ha cursado, tiene grado de bachiller. No, el señor tiene 2º año de secundaria.
Y entonces el delito está acreditado, o sea, ahí de todas maneras, perdón, segundo grado de facultad. Entonces, y lo curioso es que me vine a mí a buscar un policía que había trabajado en el jurado, porque todos los miembros tienen escolta, ¿no? Y entonces me vine a buscar una vez un policía y me dice, doctor, me ha llamado el seguridad este congresista y el congresista quiere conversar con usted. Yo ya había hecho la denuncia. Entonces le dije, perfecto, no hay ningún problema que venga a conversar conmigo, ¿no? Porque a veces cuando tú no atiendes al público te va y te quejan al Ministerio de Justicia, así que no me quiere atender, entonces, bueno, ya que venga y tú le escuchas, pues, ¿no? Entonces, que venga tal día. Y yo justo tenía una audiencia que se dilató, me acuerdo. Se prolongó más de lo debido. Yo lo había citado a las 6 de la tarde. Yo llegué porque yo estaba en el Cono Norte, llegué como 6:15, 6:30. Entonces cuando yo llego, el policía estaba ahí, estaba furioso. Ya me habían llamado a mí, doctor, está esperando bueno, que me espere, yo estoy en camino, sino que tenía una audiencia y se ha prolongado. Yo vengo del Cono Norte, ¿no? Y dice, ahora es un tráfico terrible, viniste del Cono Norte, olvídese. Y entonces llegué, y el congresista, ¿cómo está? Yo soy Ronald Angulo, suba, por favor. Entonces subimos a mi despacho. El congresista de frente, pues no estaba con toda la espada desenvainada. Sí, que hay un procurador que me ha denunciado, ha manchado mi honor, que es por acá. Entonces yo agarré, escuché que esperé que termine de conversar, de hablar, y le dije, señor congresista, pero yo soy el procurador que él va a denunciar. Le dije. Entonces veo que se bajó y me dijo, no, pero mi familia. Entonces, no. Entonces ahí dije, pero mire, yo cumplo una labor, o sea, fiscalización, verifica los datos de objetividad, me lo pasa a mí y yo en todo caso lo pongo en conocimiento del Ministerio Público. ¿Quién investiga? El fiscal, no yo. El fiscal es el titular de acción penal, es el que va a determinar si hay responsabilidad o no, y si hay, va a formalizar la denuncia. Entonces, también comprende, yo cumplo una labor, yo no tengo nada en contra suyo. Además, le dije, no es lo mismo decir que usted ha egresado, ¿no?, a que solamente ha hecho 2 años de facultad. No es lo mismo. Y me dijo, pero el congresista sí era la muerte, ¿no? Porque me dice, ¿sabes cuál fue su razonamiento? Me acuerdo mucho, me dijo, pero ¿dónde en la ley universitaria me dice que aquel que llevó dos años de facultad no puede ser egresado? Entonces le digo, 2 años de congresista, pero ese no es un razonamiento lógico. Egresado es cuando tú terminas la carrera, o sea, terminas todos los ciclos. O sea, todos los ciclos y no debes ni uno todavía. ¿No? Porque puedes terminar y puedes hacer un curso, qué sé yo. Pero esa es la categoría de egresado, cuando te terminas la carrera, todos los ciclos, 10, 12 ciclos, lo terminas, ¿no? Me dijo, no es así, yo he hecho la consulta. Bueno, pero entonces preséntelo en su investigación, pues. Entonces al final, como le digo... La conversación no hubiera servido en todo caso para... Pero es que no lo puedo grabar, pues, porque violaría la intimidad. O sea, tendría que pedir autorización, o sea, no puedo grabarlo tampoco, ¿no? Ahora te graban con un lapicero, no lo podía grabar. Pero yo eso no lo podía decir tampoco, porque tenía que probarlo. O sea, en la investigación puede decir, cosita, venía a mi despacho, manifestó, pero ¿cómo lo pruebo? Porque es su palabra de él contra la mía. Puede decir, no, yo no le he dicho nada. Bueno, al final se molestó, dijo, sí, que cómo se llama, que me han malogrado, mi honor, mi familia está muy mortificada, que yo voy a iniciar la acción legal pertinente. Bueno, usted haga la acción legal pertinente. No sé qué hizo, pero al final la denuncia se archivó. Porque se veía en Huánuco y paralelamente había una denuncia acá en Lima por los mismos hechos. Entonces al final se acumuló acá, ¿no? Pero en Huánuco lo archivaron, yo logré que de Huánuco lo traigan acá a Lima, ¿no? Porque yo había puesto conocimiento acá antes. Pero al final en Lima ya se abrió, ya formalizaron, pero después de 5 años. Y el congresista nunca fue a declarar, o sea, se valió de su inmunidad parlamentaria para nunca ir a declarar. Y la fiscal pedía al juez que levante la inmunidad, y eso es un trámite que demora, pues, ¿no? Entonces, sería bueno, como le digo, de que se lean esa sentencia, porque esa sentencia del Tribunal Constitucional pone algunos parámetros y algunos fundamentos importantes por los cuales los altos funcionarios deben ser sujetos a un proceso especial previo al proceso común si se advierte que efectivamente tienen responsabilidad en un delito que se les está atribuyendo, ¿no? ¿Cuáles son las normas especiales de este procedimiento de proceso por la razón pública? Se requiere previa denuncia constitucional siguiendo las normas del reglamento del Congreso, ¿no? Por el fiscal de la Nación, el agraviado del delito o por los congresistas, ¿no? Como le digo, va a la Comisión Permanente del Congreso y la Comisión Permanente es la que acoge la denuncia, hace una pequeña investigación y si encuentra responsabilidad lo somete al Pleno. El Pleno saca una resolución aprobatoria de la acusación y recién va a la Fiscalía. Ahora, yo me acuerdo, y quería comentarles esto, cuando
Yo estoy en el jurado del año 97. En el año 2000 entra un presidente, que no voy a decir su nombre, un buen presidente, un magistrado, ya está jubilado. Y el magistrado tenía varias denuncias, ¿no? Porque a veces el jurado emite resoluciones vacando alcaldes y los que están inconformes con esa resolución lo denuncian constitucionalmente, ¿no? Pero había dos caminos. La gente porque al final de cuentas viene siendo vocal supremo, o sea, el presidente jurado vocal supremo y por lo tanto le corresponde el antejuicio. Porque por más que esté de licencia en el jurado, porque cuando la sala lo designa para que vaya a ocupar el cargo, de todas maneras la investidura que él tiene es de vocal supremo, o sea, nunca deja de ser vocal supremo. Está con licencia, sí, pero nunca deja de ser vocal supremo. No es como los otros miembros son el representante del colegio de abogados, el representante de las universidades privadas y el representante de las universidades públicas. Entonces ellos también decían, no, nuestra ley orgánica dice que nosotros, los miembros del pleno, tenemos las mismas prerrogativas y facultades que los vocales supremos, o sea, ganan como supremos y todo, si tienen algunas prerrogativas más, pero en la práctica no es así. Tú vas al Ministerio Público, lo denuncian y va al fiscal de control interno, al fiscal supremo de lo contencioso administrativo, pero ellos no tienen antejuicio que tienen un vocal supremo o un fiscal supremo. Entonces el magistrado, yo me acuerdo mucho que este señor había hecho dos denuncias a la comisión permanente del Congreso como vocal supremo, y también había hecho al fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación lo derivó al fiscal supremo de lo contencioso administrativo, se hizo un descargo y todo eso. Pero este magistrado me decía, o nos decían los procuradores en esa época, de que él tenía más miedo o tenía más temor de cómo iba a resolver la comisión permanente que el propio fiscal supremo de lo contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque el Congreso ya es un tema político, ¿no? Y si las fuerzas políticas se unen, te pueden hacer trizas, pues, ¿no? O sea, pueden promover tu acusación y todo eso. Entonces, para él personalmente era conveniente mejor que un magistrado sea denunciado ante un fiscal supremo, porque ahí sí lo podías manejar, tú ibas, declarabas, todo podías hacer, pero en el Congreso la cosa era más difícil, ¿no? No lo podías manejar, o sea, lo que sea de un partido político, pero no, pues los magistrados son apolíticos, o sea, inclusive para postular, la Academia de la Magistratura, el Consejo Nacional de Magistratura les exige que tengan una constancia de que no están afiliados a ninguna agrupación política, ¿no? Entonces, él no podía con los acuerdos que podrían tomar las fuerzas políticas en ese momento y decidir en todo caso acusarlo y después pedir su destitución, ¿no? Como consecuencia del procedimiento parlamentario, como le dije, el Congreso, la Comisión Permanente eleva el informe al Congreso y saca una resolución acusatoria de contenido penal, aprobando, ¿no? La denuncia de parte, ¿no? La cual exige una calificación jurídica de los hechos. Claro, o sea, ellos tienen que ver si efectivamente el hecho denunciado tiene un tipo penal y si hay indicios razonables de un delito, ¿no? La resolución acusatoria debe ser remitida con sus recaudos al Ministerio Público. ¿A quién? Al fiscal de la Nación, pues, ¿no? Dentro del plazo de 5 días, ¿no? Para que el fiscal de la Nación emita una resolución comunicando a la Sala Penal de la Corte Suprema el inicio de la investigación preparatoria, ¿no? Y recibida la denuncia, el fiscal de la Nación designará, pues, quién es el fiscal supremo que se hará cargo, ¿no?, de la investigación. Lo mismo hace el Poder Judicial, ¿no? La Corte Suprema también designa un vocal supremo que actuará, ¿no? Justamente en esta investigación como instructor, y también la Sala Especial de la Corte Suprema que verá en todo caso la apelación, ¿no? Porque puede haber una segunda instancia, pero tres instancias ya no hay, ¿no? Por eso le dije, el mismo fiscal designará a los fiscales supremos que van a intervenir en cada fase de este proceso, tanto en la etapa investigatoria como en la etapa del juzgamiento. Al interior del Ministerio Público, tal designación puede quedar establecida por el propio fiscal de la Nación. Es el que dicta las directivas y que dispone quién es el que va a ser o va a fungir de director en la investigación preparatoria, ¿no? Generalmente se remite a quién? Se remite al fiscal de control interno. También lo ve algunos, por ejemplo, yo denuncié a un congresista de Tacna porque también había metido su hoja de vida y lo derivaron al fiscal de enriquecimiento ilícito o lavado de activos,
Fiscal Supremo, Fiscal Supremo, del enriquecimiento ilícito. O sea, pero en otras denuncias también han sido derivadas al fiscal el Supremo, lo contencioso administrativo, y otras al fiscal Supremo de control interno también, ¿no? El fiscal de la Nación en todo caso es el que determina a quién le va a remitir la denuncia para que actúe como director de la investigación preliminar, ¿no? La disposición del fiscal de la Nación y el auto de vocal supremo de investigación preparatoria respetarán los hechos atribuidos al funcionario y la tipificación de la resolución del Congreso. O sea, acá valga la pregunta. Si entonces, yo les hago una pregunta. Dice que el auto de vocal supremo y la disposición del fiscal van a respetar los términos de la tipificación de la resolución del Congreso. O sea, si el Congreso califica el delito como hurto simple, por ejemplo, entonces necesariamente tiene que pronunciarse sobre ese delito. Acá no hay que el fiscal supremo puede recalificar la denuncia y decir, no, el Congreso se ha equivocado, ¿no? En todo caso, tendría que remitirlo al Congreso o pedirle al vocal supremo que replantee, ¿no? Acá dice que no. El auto de la aprobatoria del vocal supremo en la investigación preparatoria asumirá, y el fiscal supremo asumirá la dirección de la investigación disponiendo las diligencias que deben actuarse. Generalmente, a veces te dan, el fiscal supremo te envía una notificación con copia de la denuncia para que tú hagas unos descargos, ¿no? Después de los descargos ya se pronuncia, pero hay fiscales supremos que rechazan liminarmente la denuncia si ven que no cumple con los requisitos de forma y de fondo, ¿no? Por ejemplo, el doctor Cubas Villanueva, yo me acuerdo cuando era fiscal supremo, lo contencioso administrativo, él rechazaba liminarmente las denuncias, ¿no? O sea, que era en contra de los magistrados del Jurado Nacional de Elección. Estamos hablando del vocal supremo y del fiscal supremo. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon por televisión que salió un abogado, Arca Araníbar Arca, que decía que en caso de los homicidios morados de Julio Guzmán, había visto él, que le entrevistó Juliana Oxenford, que había visto que habían pagado a los miembros del Pleno una cantidad, un maletín de plata para que lo saquen de la carrera eleccionaria, ¿no? Y Juliana Oxenford dijo, ¿y usted qué hizo? No, yo no me pude acercar pues, porque estaba muy lejos. Pero usted vio, sí, vi un maletín de plata. O sea, el tipo era el tipo es medio loco, ¿ah? Entonces denunció a los miembros. Pero el fiscal rechazó liminarmente la denuncia porque no tenía sustento. O sea, este tipo denunciaba lo que quería sin sustento, ¿no? O sea, tenía que tener pruebas. Por ejemplo, el fiscal Mancilla Novela, el fiscal supremo Mancilla Novela, cuando estaba en la Fiscalía Suprema de los Contenciosos Administrativos, él sí te corría traslado. O sea, su política era llegar la denuncia a su despacho, ¿no?, a través del fiscal de la Nación, y él simplemente te corría traslado al magistrado o al alto funcionario y te decía, tiene usted 5 días para que haga su descargo. Entonces tú hacías tu descargo y él después de eso ya veía que no había responsabilidad y automáticamente lo archivaba, ¿no? Sacaba una resolución archivando, con los fundamentos, lógicamente, debidamente motivada, ¿no? También el fiscal supremo puede solicitar al vocal supremo las medidas de coerción que correspondan y los demás actos que requiera intervención jurisdiccional. El cuestionamiento de la naturaleza delictiva de los hechos imputados o de la falta de requisito de plausibilidad, así como lo relativo a la extinción de la acción penal, podrá deducirse después de formalizada y aprobada la investigación preparatoria. Acá que estamos hablando, acá hablamos de medios técnicos de defensa, ¿no?, de secciones, cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, ¿no? Eso se pueden plantear después de formalizada la investigación preparatoria. Antes no, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo, en el transcurso de la investigación se ven que hay nuevos hechos o nuevos indicios de otro delito, del cual se inició la primera investigación preparatoria? Entonces, ahí se requiere necesariamente una resolución ampliatoria, acusatoria del Congreso, ¿no? Porque tampoco el fiscal puede abrir la investigación, el Supremo puede abrir la investigación
preparatoria sobre esos nuevos delitos o esos nuevos hechos, necesariamente requiere una resolución del Congreso. En ese caso, el fiscal que dirige la investigación se dirige al fiscal de la Nación para que éste formule la denuncia respectiva, ¿no? Pero previamente tiene que comunicar al Congreso. Ahora, si la tipificación del delito, ¿no?, es diferente a que aparece en la resolución del Congreso, el fiscal emitirá una disposición requiriendo al vocal de la investigación preparatoria emita resolución aprobatoria correspondiente. O sea, acá, lo que yo le decía, ¿no?, la anterior, no, una de las características, y que hemos visto anteriormente, del procedimiento, era de que no se podía modificar o que se tenía que hacer la investigación sobre los términos de la resolución acusatoria del Congreso. Pero si, por ejemplo, el tipo penal no está bien y requiere una modificación, entonces aquí el fiscal va a requerir al vocal de la investigación preparatoria emite una resolución correspondiente, pero acá no necesita que vaya al Congreso. O sea, ya no se necesita, como en el otro caso que dijimos que cuando hay nuevos delitos se requiere una resolución ampliatoria, acusatoria del Congreso. Acá ya no. Acá simplemente lo requiere el vocal, y si el vocal está de acuerdo, emite una resolución, ¿cómo se llama? Aprobatoria correspondiente, ¿no? Y con eso ya el fiscal nuevamente comienza a dar los trámites pertinentes, como es la investigación preparatoria, ¿no? El vocal de investigación preparatoria, en ese caso, tendría que pronunciarse pero previa audiencia con las partes, ¿no?, con la sección del Congreso. Como le dije, acá el Congreso ya no interviene, en este caso ya no interviene. Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Suprema procede recurso de apelación, ¿no? Y contra la sentencia de vista ya no procede recurso alguno, ¿no? Ahora, hay un vocal instructor y hay otra sala, ¿no?, que la sala especial que actúa como que va a ver la etapa del juzgamiento, ¿no? Y también hay otra sala que ve las apelaciones de las resoluciones que emitan, ¿no?, el vocal instructor, ¿no?, o también de la sala penal especial. Contra la sentencia de vista de la otra sala penal de la Suprema ya no cabe recurso alguno, ¿no? Ahí termina el proceso, o sea, ya es inimpugnable esa sentencia. El auto de sobreseimiento y la sentencia absolutoria, una vez que queden firmes, devuelven al procesado sus derechos políticos. Acá también no necesita otra resolución del Congreso. Basta que la Sala Penal Especial Suprema emite una sentencia o confirme la sentencia absolutoria, ¿no?, o de sobreseimiento. Entonces ya el procesado no tiene que hacer el trámite diciendo al Congreso: señores congresistas, así como ustedes sacan una resolución acusatoria en mi contra, también saquen otra resolución levantándome esos cargos o restituyéndome los derechos políticos. No necesita nada de eso. Con eso nada más ya queda libre de polvo y paja. Ahora, el plazo que se refiere al artículo 99... Tengo una consulta Dime. sobre el diapositiva. Dime. La Sala Suprema Penal Especial, que es una primera instancia, con respecto a la apelación, ¿cuál sería o ante qué instancia sería? Cuando resuelve la sala, o sea, cuando se habla de la investigación preparatoria, ¿no?, el vocal supremo, cuando se formaliza la denuncia, la Corte Suprema designa un vocal instructor y una sala especial, ¿no? Y cuando hay apelación por ejemplo, por un auto de la sala, o una sentencia de la sala especial, la misma ley orgánica establece cuál sería. O sea, en ese caso, y de acuerdo, no sé, creo que es la que prevé, cuando se inicia el proceso, la misma ley orgánica señala qué sala va a ser la otra que va a ver la apelación, pero es otra sala penal de la Suprema, ¿no? Hay salas penales permanentes y hay salas penales supremas transitorias. Entonces, yo creo que es la otra en todo caso sería, ¿no? Pero no es la misma, pues no puede ser juez y parte. Pero es otra sala de la Corte Suprema, porque ya no hay otra entidad superior, pues. Tiene que ser la misma sala suprema, pero otra sala suprema. No puede ser permanente, puede iniciarse con la permanente y puede terminar en la transitoria. Puede iniciarse en la transitoria y puede terminar en la permanente. A ver,
¿qué pasa si en un proceso común se advierte que uno de los investigados está incurso en los alcances del artículo 99 de la Constitución? Vale decir que es un funcionario que de alto rango que está comprendido en este delito. Entonces, en ese caso, el juez tiene que, a pedido de oficio, a pedido de parte, ¿no? Remitir preaudiencia, remitir todo al fiscal de la Nación para que se proceda con la denuncia constitucional, ¿no? Y si el fiscal de la Nación no está de acuerdo, solicitará la intervención de la Sala Penal de la Corte Suprema para que se pronuncie al respecto. O sea, acá también hay una situación que hay que tomar en cuenta. El juez de primera instancia tiene un proceso y advierte que en un proceso común, y advierte que en ese proceso hay un funcionario público de alto rango. Entonces, como él no lo puede juzgar porque ellos tienen el beneficio del antejuicio, lo remite al fiscal de la Nación, ¿no? Para que él, en todo caso, se pronuncie. Y si considera que efectivamente debe ser juzgado, ¿no?, previamente en este proceso especial ante el proceso común, tendría que formular la denuncia constitucional. Pero ¿qué pasa si el fiscal dice, no, para mí no es delito? Yo no voy a remitir nada, no voy a hacer ninguna denuncia. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? El juez se olvida del fiscal y remite todo al vocal instructor, pero a la Sala Penal de la Corte Suprema. Entonces, acá yo estaba leyendo la otra vez un artículo del doctor Pablo Sánchez Velarde y decía que esto atentaba contra la autonomía del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, porque ellos, de acuerdo al artículo 59, son autónomos y ellos ven si corresponde o no formalizar una denuncia, el artículo 159 de la Constitución. Pero si ellos consideran que no es pertinente, entonces, ¿qué hace en esta situación? ¿Qué hace el juez? Obvia prácticamente al fiscal y se va a la Corte Suprema para que ellos le den el visto bueno y pueda ser denunciada a la persona. Entonces decía que atentaba justamente, como le digo, va la redundancia, contra el principio de autonomía del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, ¿no? Porque ya todo queda en manos de la Corte Suprema y ya no del fiscal, que es el titular de la acción penal. La sala va a resolver preaudiencia mediante una resolución inimpugnable en el caso de que le dé luz verde, ¿no?, a la denuncia contra ese funcionario que ha sido que viene así investigado en un proceso común. Ahora, ¿qué pasa si son varios los imputados y a uno de ellos corresponde un proceso parlamentario acusatorio? En ese caso, el juez simplemente continúa con la causa y con respecto a ese, ¿no?, con respecto simplemente a ese funcionario o alto funcionario, lo separa, ¿no?, y remite todo lo actual en copias certificadas al fiscal de la Nación para que este proceda de acuerdo a ley, o sea, que formule la denuncia constitucional y todo eso, ¿no? Si el Congreso emite resolución acusatoria, las causas deberán ser acumuladas y tramitarse conforme a las reglas de este proceso especial. Ahora, este proceso especial tiene dos rubros específicos, ¿no? Unos que son contra los congresistas y otros altos funcionarios, ¿no? Y el otro que es contra los magistrados del Poder Judicial, ¿no?, contra los vocales supremos, vocales superiores. Entonces, cuando se trata de procesos por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos funcionarios, acá tenemos a los congresistas, el defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional. Ojo, pero estos delitos son delitos comunes, ¿eh? No son delitos en ejercicio de sus funciones, como lo vimos en la parte anterior, ¿no? Y estos delitos pueden ser cometidos desde la fecha en que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, ¿no? Entonces, o sea, tú lo puedes procesar ellos pueden gozar de este beneficio, de este proceso, desde que son elegidos hasta un mes
de haber cesado en sus funciones. Un mes. Pues son delitos comunes, no son delitos en ejercicio de funciones, son delitos comunes. Por ejemplo, homicidio, ¿no? Usurpación. Ahora, no procede la investigación preparatoria y el enjuiciamiento hasta que el Congreso o el Pleno del Tribunal Constitucional lo autoricen expresamente. Claro, porque estamos hablando de congresistas y magistrados del Tribunal Constitucional. Y si es encontrado el alto funcionario en flagrante delito, entonces simplemente en el lapso de 24 horas es puesto a disposición ya sea del Congreso o del Tribunal Constitucional, ¿no? Para que autorice o no la privación de su libertad y el enjuiciamiento. Doctor, ahí, en este caso explica lo que dice la Constitución de que, o sea, por ejemplo, en el caso de los congresistas, ellos no son responsables penalmente, ¿no?, por las opiniones que hagan en el ejercicio de sus funciones, ¿no? ¿Opiniones? Sí. No, opiniones no, pues. Es así, sí. Claro, las opiniones no. O sea, ellos pueden decir muchas cosas, o sea, no constituye delito. Yo tuve un caso de una congresista que fue denunciada también, pero ahí las cosas se separaron porque las opiniones sí son faltas. O sea, si las opiniones afectan ya sea su bancada o afectan en todo caso el honor, ¿no?, o de una persona, qué sé yo, eso puede estar vinculadas a las faltas administrativas que están dentro del procedimiento del Congreso, ¿no? El Congreso tiene también una comisión, ¿no?, disciplinaria que investiga a los congresistas. Y en todo caso, si la opinión no es contraproducente para él o para otras personas, podrían ser investigadas ahí, en la parte administrativa, ¿no? Pero no en lo que es los delitos. Los delitos en todo caso tendrían que investigarse si la conducta está tipificada, ¿no?, en el Código Penal. Ahora, si ellos insultan a un magistrado, a una persona, tendrían ya que en todo caso haber la forma de una querella, ¿no? Si podrías querellarlo, ¿no? Pero previamente tendrías que tú hacer el procedimiento del antejuicio. Pero por opiniones no, ¿eh? Yo no he visto que han sido... ¿A qué se refiere? ¿A qué opinión, por ejemplo? No, o sea, como acá se dice de que puede no ser denunciado, ¿no? O sea, uno de esos casos es, ¿no?, el expresar sus opiniones, ¿no? Pero lo que pasa es que hay libertad de expresión, pues, ¿no? O sea, todo el mundo, mientras que no afecte el honor de otra persona, puede expresar, ¿no? Puede expresar su opinión. Claro, en caso de que sí afectar el honor de ajeno. Ahí sí estamos hablando de un delito, ¿no? Si utiliza un medio de comunicación social. Información, una calumnia, ¿no? Claro, ahí sí, ¿no? En ese caso sí habría que activar todo esto. Claro, pero en todo caso, por las opiniones no, no. Por ejemplo, Kenji, Fujimori y algunas congresistas también han expresado unas opiniones contrarias a su partido, y al final eso no es responsabilidad penal, sino tiene una sanción dentro del partido, ¿no? Hay una comisión de ética que investiga y sanciona. Pero ojo que allá el reglamento del Congreso tiene puntualmente qué casos procede para irse a la comisión de ética, ¿no? Y saber si hay una infracción, ¿no? Y la infracción tiene como sanciones la suspensión, ¿no? En todo caso, por un tiempo determinado. Pero es distinto al delito, ¿no? Porque yo me acuerdo que una congresista quiso acogerse a ese beneficio diciendo que la comisión de ética, el Congreso la había absuelto de una denuncia constitucional por el hecho. Pero ahí la cosa no iba por ahí, porque ya había un proceso penal, una investigación. En la investigación se discutía el delito, y ahí no, ahí lo que era una falta administrativa, ¿no?, que era muy distinto. Entonces por ahí ella pidió que se archive, pero el juzgado todavía no se ha pronunciado, pero los alegatos han sido claros, que una cosa es el procedimiento administrativo sancionador por una falta como congresista, y otra cosa es la investigación penal por la comisión, ¿no?, o la presunta comisión de un delito. Entonces, los congresistas, como cualquier persona, tienen facultad de poder expresarse, siempre y cuando no afecten el honor de otras personas, ¿no? Ahora, los jueces también, por ejemplo, no pueden adelantar opinión, por ejemplo, ¿no? Los jueces como magistrados no pueden adelantar opinión. Si adelantan opinión, cumplen una falta, ¿no? Esa falta administrativa se denuncia a la OCMA, ¿no? Y ahí le ponen una sanción, pero no es un delito, ¿no?
El delito sería prevaricato si ellos citan datos falsos o en todo caso sacan una resolución en contra de la ley, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que antes en el Código Penal del 91, cuando recién se dio, había el delito de desacato, que el delito de desacato era cuando tú insultabas a un funcionario público, ¿no? Entonces tú podías denunciarlo penalmente y al final salía siendo condenado. Claro que no era pena privativa de libertad, ¿no? Era suspendida condicionalmente. Nosotros tuvimos un caso, porque nosotros tenemos procuradores adjuntos del Tribunal Constitucional, y entonces había una señora que presentó una acción de amparo y le salió desfavorable al final en el tribunal. Entonces insultó al magistrado Núñez, dijo que era un tal por cual y por acá. Entonces nosotros la denunciamos por ese delito de desacato, la denunciamos y fue condenada a 3 años, con 2 años de 3 años de pena suspendida condicionalmente por 2 años de periodo de prueba. Pero después fue derogado. O sea, ahorita tú ves dentro del Código Penal y no hay en todo caso una norma que proteja la honorabilidad de los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, por eso que la gente cuando sale a hablar se despacha. Por ejemplo, Cáceres Velázquez habla, ¿no? Insulta a los magistrados y todo eso, ¿no? Reglas del proceso. Estamos hablando del proceso contra los magistrados del Tribunal Constitucional y los congresistas. Se siguen las reglas del proceso común. En la etapa de enjuiciamiento intervendrá un juzgado colegiado, o sea, estamos hablando de 3, ¿no? Un colegiado. El recurso a casación procederá según las disposiciones comunes. Si al calificar la denuncia, el informe policial las indagaciones preliminares o en el transcurso del proceso se advierte que el imputado esté en curso en el alcance del artículo 452, el juez de oficio de primera parte elevará el actuado a la Corte Superior. La Corte Superior elevará dichos actuados al Congreso o al Tribunal Constitucional, según sea el caso, para que se expida la resolución de autorización de procesamiento. Una vez que se expide esta resolución, se reserva todo lo actuado en el extremo a la espera de la decisión de la autoridad competente. Esta resolución es inimpugnable. El proceso seguirá contra los otros procesados no comprendidos en el artículo 452. Y el otro proceso que yo hablaba era de delitos contra otros funcionarios, que son los vocales y fiscales superiores, los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, el Procurador Público, los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? Esto acá es novedoso para nosotros los procuradores, porque la ley de los procuradores fue la 17537, que salió en el año 69, la primera ley de la Procuraduría, que la dio Velasco en el año 69. Ahí se decía expresamente que los procuradores tenían la categoría de un vocal superior, ¿no? Para todos los efectos. Pero al final eso no se respetaba, entonces algunos procuradores venían siendo denunciados en fiscalías de primera instancia y iban siendo investigados. Posteriormente, con la acción del Código Procesal Penal del 2004, la figura cambia, porque indirectamente le dan la categoría de vocal superior al procurador. Y tal es así que ahorita, no en Lima, pero en provincias, cuando un procurador es denunciado, lo ve el fiscal supremo en lo contencioso administrativo, ¿no? O sea, le dan la categoría ya de vocal superior. Y eso es bueno, ¿no? Porque al menos tiene también ciertas preeminencias como alto funcionario del Estado, ¿no? Al igual que los demás, ¿no? Que los vocales superiores, que los vocales supremos. Aquí se requiere que el fiscal de la Nación emita una disposición de ejercicio de la acción penal, ordenando al fiscal respectivo la formalización de investigación preparatoria previa indagación preliminar, ¿no? O sea, el fiscal de la Nación es el que va a decir qué fiscal es supremo, va a ser el que va a actuar como en la etapa de la investigación preparatoria. Como le digo, generalmente es el fiscal supremo de lo contencioso administrativo. La disposición de la fiscalía del fiscal de la Nación no es necesaria si el funcionario ha sido capturado o ha sido sorprendido en flagrante delito, ¿no?
Y si ocurre, igual, dentro de 24 horas tiene que ponerlo a disposición del fiscal supremo o fiscal superior correspondiente. Yo me acuerdo que había un procurador que decía que le habían robado en Magdalena, que estaba en la Marina. Dice que le habían robado, se esperó como 2 días, creo. El fiscal supremo o fiscal superior, según sea el caso, dispondrá de la formalización de la investigación preparatoria. ¿Por qué decimos fiscal supremo y fiscal del superior? Porque la investigación de uno u otro está en función al nivel de los magistrados, ¿no? Si es de primera instancia, lo investiga un superior, ¿no? Y si es supremo, lo investiga, ¿cómo se llama? Un fiscal supremo también. El fiscal supremo y la Corte Suprema conocen los delitos atribuidos a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, a los vocales y fiscales superiores y al procurador público. Eso es lo que yo le decía, ¿no? Entonces, el fiscal supremo va a investigar ¿a quién? A los miembros del Consejo de Justicia Militar, a los vocales y fiscales superiores, ¿no? Y al procurador público. En estos casos, la Corte Suprema designará un vocal para la investigación, ¿no? Preparatoria y a la Sala Penal Especial que se encargará del juzgamiento y de las apelaciones. El fiscal de la Nación igualmente designará a los fiscales supremos que conocerán de la investigación preparatoria y del enjuiciamiento, ¿no? Con la sentencia de la Sala Penal Especial Suprema procede recurso de apelación y con la sentencia de vista no procede recurso alguno, o sea, termina en segunda instancia. Un fiscal superior y la Corte Superior conoce los delitos atribuidos a los jueces de primera instancia, jueces de paz letrado, al fiscal provincial y al fiscal adjunto provincial. ¿No? O sea, cuando es de primera instancia, o juzgado de paz, o fiscal provincial, lo ve fiscal superior y un vocal superior. Si es vocal superior, lo ve la Corte Suprema. En estos casos, el presidente de la Corte Superior designará un vocal para la investigación preparatoria y a la Sala Penal Especial que se encargará del juzgamiento y de las apelaciones. Igual, el procedimiento es igual con respecto a los procuradores, a los magistrados superiores, ¿no? El fiscal superior decano hará lo mismo respecto a los fiscales superiores que conocerán las etapas de investigación preparatoria y de enjuiciamiento. Contra la sentencia de la Sala Penal Superior procede recurso de apelación, ¿no? Que conocerá la Sala Penal de la Corte Suprema. Con esta última sentencia no procede recurso alguno. Hasta acá es el proceso contra la función pública, por razón de función pública. ¿Alguna pregunta al respecto ahí? Yo creo que es claro, ¿no? Acá lo que se quiere es que, como dije al principio, por la alta responsabilidad y por el cargo que tienen ciertas autoridades, ya el Tribunal Constitucional zanjó el tema y dijo de que merecen un trato diferenciado. Pero no quiere decir de que tengan, y eso lo dice el Tribunal, no quiere decir que tengan beneficios procesales o derechos procesales, ¿no?, superiores a los demás. No, solamente es un procedimiento especial que se va a llevar a cabo antes de irse al fuero común, ¿no? Pero, o en todo caso, es un procedimiento especial, ¿no?, que obvia irse al fuero común, pero no quiere decir que tengan derechos procesales, o sea, que ellos tengan beneficios procesales, o sea, que tengan una diferenciación respecto al procedimiento que se siga a las demás, respecto al derecho de defensa, por ejemplo, el proceso. No, acá es un procedimiento especial, que se les sigue a ellos por su alta investidura, pero si encuentran responsabilidad van a ser sentenciados también, ¿no? Y si son sentenciados, ¿qué pasa? Simplemente se quitan las prerrogativas y al final son sacados de carrera, ya no ocupan el cargo, ¿no? Son despojados del cargo, ¿no? Y también pueden cumplir condena efectiva. Proceso de seguridad. Este proceso más que todo tiene que ver con las personas inimputables, ¿no? Acá está regulado el artículo 456 al 458 del Código Procesal Penal, ¿no? Pero ¿qué se requiere en este proceso? En este proceso se requiere necesariamente para que ahorita vamos a ver, pero el fiscal es el que tiene que solicitar, ¿no?, la medida de seguridad. O
sea, formula acusación y pide una medida de seguridad. Pero, ¿qué se requiere para que el fiscal formule ese pedido? Primero, tiene que haber un informe pericial, porque en base a qué el fiscal va a pedir que se le ponga una medida de seguridad, ¿no?, advirtiendo que la persona es inimputable. Un informe pericial, si no, no. Y también al examen que hace el juez, ¿no? Porque si al final de cuentas el juez advierte de que no es inimputable, simplemente no acoge el pedido de medidas de seguridad y lo regresa al fiscal para que el fiscal formule acusaciones y se siga con el proceso común, ¿no? Yo me acuerdo mucho de que, por ejemplo, que yo tenía un amigo que me vino a consultar un caso, ¿no? Yo no puedo ejercer, como le dije, pero yo dentro de todo soy abogado y puedo dar mi opinión, ¿no?, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que más o menos yo he visto. Entonces, no era un proceso de seguridad, pero tenía que ver con un hecho parecido, ¿no?, respecto al imputado. El imputado vendía por internet ciertos productos y al final se quedó a encontrar con un comprador y creo que le dio el gato por liebre y al final lo metieron preso, ¿no? Entonces su papá de él era mi amigo, me vino a consultar. ¿Y qué había pasado? Que este tipo era loco, o sea, el tipo tenía rasgos de locura. O sea, a veces salía desnudo de su casa, se escapaba, desvariaba, ¿no? Entonces paraba todo andrajoso, su papá ya no sabía qué hacer. Ya quería meterlo a un centro de rehabilitación, a Noguchi, qué sé yo, al Emilio Balizán, pero no tenía los medios. Y entonces eso se alegó en la investigación. Se alegó porque el juez lo capturaron, le dio prisión preventiva, 4 meses. Y entonces se alegó, le dije, presente los certificados, lo que lo has tratado, porque lo venía tratando en el Noguchi, no tenía entradas periódicas al centro de internamiento ahí para enfermos mentales. Y al final, con esos documentos, pudo lograr que salga. O sea, al final lo absolvieron. ¿No? Bueno, ese proceso es el que se ha porque, o sea, se sigue. ¿En qué casos se instaura el proceso? Cuando este proceso se instaura, cuando tú ves que el imputado es inimputable, o sea, tiene rasgos de locura, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, este proceso se instaura y tiene que, es más que todo por prevención, porque se advierte que por los problemas mentales, por ejemplo, que pueda tener el imputado, tiene salud, se tiene alto riesgo que vuelva a cometer otros delitos. Entonces, como prevención se pide la medida de seguridad. Ahora, acá hay que también tener en cuenta que este proceso se pide no por la culpabilidad del imputado, porque el imputado no tiene esa calidad, porque es inimputable, sino se pide por la peligrosidad, por eso es que se pide. ¿Y quién lo pide? El fiscal. El fiscal lo pide, ¿no? Pero eso no quiere decir... Claro. Y ahora, pero eso no es óbice, o sea, el fiscal lo tiene que pedir, ¿no? El fiscal tiene que pedir la medida de seguridad, pero eso no es óbice para que el abogado del imputado le pida al fiscal que el fiscal lo solicite, ¿eh? Ojo, o sea, porque la norma señala que el fiscal es el que lo pide, pero también el abogado de la parte investigada le puede decir al fiscal que también lo solicite, ¿no? Ahora, luego, acá por ejemplo, dice, luego de haberse dictado la resolución prevista en el artículo 75 del Código Procesal Penal que habla sobre las personas inimputables, al culminar la investigación preparatoria, el fiscal considera que corresponde imponer al imputado una medida de seguridad. O sea, termina la investigación preparatoria y el fiscal, en base a un informe pericial, porque tiene que haber un informe pericial para determinar si el tipo está en pleno uso de facultades mentales o es inimputable, sobrate, qué sé yo, ¿no? Psicópata, qué sé yo. Entonces, el fiscal en ese momento, si estamos en un proceso común, ¿qué tiene que hacer? Tiene que formular su requisitoria, ¿no? Su acusación y pedir una pena y todo eso.
Pero acá no, el fiscal lo que hace es pedir una medida de seguridad, en base a ese informe y en base, ¿no? Y el juez también lo va a examinar, o sea, el juez también lo va a entrevistar para ver si efectivamente el tipo desvaría, porque hay unos que que pueden hacerse los locos, ¿no? Como por ejemplo el caso de Luza, que no sé si ustedes, ese caso me lo contaron a mí cuando yo estaba en la universidad en pregrado, no sé si escucharon del psicólogo Luza que era profesor en la vida real. ¿De quién? De Luza. ¿La escucharon? Luza era un psicólogo muy bueno, era un profesor, era un buen profesor de psicología, y entonces él se enamoró de una alumna, y la alumna tenía a su enamorado. Entonces su enamorado tenía problemas con la chica, y lo que hizo Luza, como era psicólogo, los defectos que veía en su enamorado, él los hacía ver como virtudes. Entonces fue así ganándose la confianza de la alumna, y al final estuvo con la alumna. El enamorado de la alumna se enteró y fue a reclamarle, ¿no? O a, ¿cómo se llama? O a increparle esa actitud, y al final Luza lo mató. Entonces fue preso. Pero en los exámenes el tipo salía totalmente desquiciado, ¿no? Porque el tipo era psicólogo, entonces podía manipular los exámenes. Al final estuvo preso, ya salió. Hace tiempo, eso fue hace años, ¿eh? Yo estoy hablando, yo estudié en el año 88 hasta el 92. Y en esa época ya había pasado ese caso. Búsquenlo en internet porque es un caso bien sonado. Era profesor de vida real. Después salió y siguió enseñando. Pero a donde iba es que el tipo, como se conocía, como psicólogo, conocía todos los exámenes psicológicos, el tipo salía pues que estaba loco, pero no estaba loco, el tipo estaba consciente, sino que manipulaba los exámenes. Por eso, acá se requiere un buen informe pericial, y también se requiere que el juez lo examine, porque para ver si efectivamente el tipo tiene espacios donde pierde la realidad, ¿no? Después de la investigación preparatoria, como les contaba, el fiscal va a solicitar, ¿no?, que se le imponga al imputado una medida de seguridad, ¿no? La decisión de aprobar o rechazar esta medida de seguridad le corresponde solamente al juez, ¿no? Mediante audiencia, o sea, en una audiencia él va a decidir si le da o no la medida de seguridad. ¿Qué pasa si hay pluralidad de imputados? Se va a desacumular en el extremo los cargos que se le imputan y se da el trámite que se establezca. O sea, solamente se desacumula y se tramita con respecto, o pide la medida de seguridad solamente para el caso específico de la persona que tiene rasgos de inimputabilidad. Y con nosotros no, con nosotros sí el proceso común, ¿no? No podrá acumularse, no se puede acumular en un proceso común, es un proceso especial, ¿no? La solicitud para seguir este proceso corresponde al fiscal, porque no habrá impedimento para que el defensor del imputado haga el pedido a dicha autoridad, como le decía. O sea, esto corresponde al fiscal, pero el abogado le puede pedir al fiscal que por favor lo solicite, ¿no? Claro, a él le conviene, pues, ¿no? Porque lo que quiere es sacarlo a su patrocinado de la mejor manera dentro de un proceso. ¿Cuáles son las características de este proceso? Para el proceso de seguridad se aplican disposiciones sobre el proceso común, sin prejuicio de regla para este proceso especial. La facultad del imputado será ejercida por su curador o quien designe el juez de investigación preparatoria, ¿no? Con el curador representante del imputado se realizarán todas las actuaciones menos la de carácter personal. O sea, si el juez considera que él tiene que estar, pero a veces no va tampoco. Se prevé que el imputado no sea sometido a interrogatorio cuando fuera imposible su cumplimiento. El requerimiento del fiscal es para la imposición de una medida de seguridad. El juez de investigación preparatoria puede admitirla y pasar a la fase de juicio oral. O sea, admite la medida de seguridad y pasa al juicio oral, y ahí se discute, ¿no?, si le van a poner o no qué medida de seguridad, porque acuérdense que hay unas medidas de seguridad. Puede también rechazar dicho pedido cuando considere que es aplicación de pena. O sea, el juez puede decir, no, este señor se está haciendo el loco, para mí no está loco, pues yo considero que tengo que ponerle una pena privativa de libertad y no una medida de seguridad. En ese caso, procede el recurso de apelación con efectos suspensivos. El juicio oral se realiza en privado. También es posible el juicio sin la presencia del imputado por razones de salud, de orden o seguridad. El curador lo representará en ese caso, ¿no?
debe estar presente al lado del curador su defensor técnico. O sea, por más que esté el curador, siempre tiene que tener su abogado ahí. Si el imputado no concurre al juicio previamente a su inicio, debe ser interrogado, ¿no?, con la intervención del perito y si la condición de que lo permite. En esencia se trata de una prueba anticipada con la intervención de los demás sujetos procesales, pero con la anotación que se trata de un imputado que se encuentra imposibilitado de concurrir al juicio. En todo caso, el juicio se podrá leer sus declaraciones anteriores. En la audiencia, las partes deberán debatir sobre la aplicación de la medida de seguridad o sobre la absolución del imputado. En consecuencia, la sentencia penal con sus características propias debe contener los extremos señalados. La sentencia penal puede ser apelada por la parte disconforme. El Código Penal habla de dos clases de medidas de seguridad, que son internación y tratamiento ambulatorio. Señala también el Código Penal que la internación no puede exceder del máximo de la pena establecida para ese delito por el cual ha sido investigado. Y señala también el Código Penal que cada 6 meses tiene que evaluarlo un especialista e informar al juez cómo va en su rehabilitación. Pero más que todo, señala también el Código Penal que se establece la medida de internamiento cuando el imputado reviste gravedad, ¿no?, que peligrosidad en su accionar y que puede cometer otros delitos. Por eso es necesaria la medida de internación, para que esté controlado y no pueda cometer nuevos delitos. El tratamiento ambulatorio ya sabemos, ¿no?, que es cada cierto tiempo que él va a un centro, ¿no?, especializado en tratamiento para personas psiquiátricas, qué sé yo, ¿no?, a tomar terapias, ¿no?, necesarias para que pueda él llevar una vida al menos más pegada a lo normal. Pero, como le digo, la internación que establece el Código Penal es una medida ya drástica, severa, cuando se advierte necesariamente que existe peligrosidad en el accionar de el imputado. ¿Alguna una pregunta hasta acá? Entonces pasemos a ver el proceso de faltas. Pero antes veamos que este proceso de seguridad tiene un quiebre, en el sentido de que puede volver a un proceso común. O sea, esto se inicia con un proceso especial, un proceso de seguridad, pero al final el juez advierte que el señor no está loco o no es inimputable y que efectivamente le corresponde una pena privativa de libertad. En ese caso, el juez, de oficio o a pedido del fiscal, dictará una resolución de transformación o reconversión al proceso común, ¿no? Entonces el juez le dice: señores, para mí, después de escuchar las partes, eso nos dice, para mí al señor no le corresponde una medida de seguridad, el señor no es inimputable, el señor está en pleno uso de facultades mentales, no, por más que haya un informe pericial, no, para mí se está haciendo. Entonces, yo considero que a él le corresponde una pena privativa de libertad. Entonces voy a dictar una resolución de reconversión al proceso común y devuelve todo al fiscal para que el fiscal pueda ya a formular, ¿no?, una acusación, ¿no?, lo suspende. En ese caso, dictará una resolución de transformación o reconversión del proceso. Se deberá advertir al diputado de la variación de la situación jurídica. O sea, tiene que, con conocimiento de las partes, decir: ¿sabe qué? Acá no lo voy a dar una medida de seguridad, le voy a pasar al fiscal para que el fiscal vuelva a formular, pero ya una acusación, ¿no?, porque es lo que corresponde en el proceso común, ¿no? Y suspende la audiencia y se reinicia antes de los 8 días, ¿no? Ahora, le dice al fiscal que tiene que formular la acusación, pero le dice al fiscal: mire bien cómo lo va a hacer, ¿ah? Porque usted, que en un primer momento me pidió una medida de seguridad, ahora tiene que pedirme, ¿no?, una pena privativa de libertad, ahora tiene que formular la acusación y pedir una pena privativa de libertad. Entonces, tiene que ver cómo lo va a plantear, ¿no? Porque en realidad usted está cambiando de parecer ahora tiene que irse al otro extremo. Eso es lo que le dice el juez, ¿no? Por eso le dice que la posición del fiscal tiene que ser clara y convincente, ya que en un principio solicitó un proceso de seguridad y ahora el panorama cambió, es distinto, ¿no? Merece una pena.
Entonces debe expresarlo en forma procesal dentro de su requisito, de su acusación. Reconducido a juicio oral, ¿no? A uno de naturaleza común, se rigen las reglas del proceso común hasta su culminación, debiendo de repetir las diligencias en las que el imputado no se encontraba presente. Claro, porque hemos dicho que cuando es el proceso de seguridad, el imputado, las diligencias se pueden llevar a cabo sin su presencia, pero con la presencia del curador que lo representa. Pero en este caso ya no. Como ya ha pasado de ser un proceso de seguridad a un proceso común, entonces es necesario que el imputado esté, y por eso tiene que repetirse las diligencias donde él no estuvo presente. Ahora sí, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Pasemos al proceso por faltas entonces. Se encuentra regulado en los artículos 482 al 487 del Código Penal. Las faltas, ustedes, como sabrán, son conocidas como contravenciones, mini delitos, ¿no? Son infracciones menores, menos leves que los delitos. Por eso le dicen faltas, ¿no? También tiene su proceso especial, ¿no? En estos procesos no interviene el Ministerio Público, ojo, no interviene el Ministerio Público, sino que la denuncia lo hace directamente la parte, ¿no?, agraviada. Y todo el desarrollo del proceso por faltas está bajo la dirección y responsabilidad del juez, ¿no? Y el proceso tiene una característica de ser rápido y con una marcada concentración procesal, ¿no? Tratan de concentrarse en mayor número de actuaciones porque es una sola audiencia, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita. O sea, tiene una sola sesión que puede ser postergada, pero tiene una sola sesión la audiencia. El Código Penal distingue las faltas siguientes: contra la persona, contra el patrimonio, contra las buenas costumbres, contra la seguridad pública y contra la tranquilidad pública. Esas son las faltas que establece el Código Penal. Ahora, pero el Código Penal también, además de señalar cuáles son las faltas, establece ciertas disposiciones específicas y comunes a las faltas. En las faltas no es punible la tentativa, dice, ¿no? Salvo en los casos de lesión dolosa, hurto simple y daño, ¿no? O sea, lesión dolosa cuando él quiere causar una lesión, ¿no? No estamos hablando de la lesión culposa, de por ejemplo, una persona que está manejando y sin querer atropellar a una persona, ¿no? En la falta solo responde el autor, o sea, acá no hay partícipes, solamente responde el autor. Solo se imponen penas restrictivas de derecho, no más, y multa. Solo se imponen penas restrictivas de derechos y multa, también dice la norma, ¿correcto? Las multas son de entre 10 y 180 días. La acción penal y la pena prescribe al año, pero cuando son residentes y habituales, prescribe a los 2 años. Hay una ley todo al respecto que dice que es a los 3 años. Claro, ahí voy. O sea, También dice que sí, pero ahí voy. Acá voy. Acá voy. O sea, la acción penal prescribe al año, ¿correcto? Ya. Pero acá tiene otras aristas. Si es reincidente o habitual, prescribe a los 2 años, ¿correcto? Y acá, si se trata de los delitos de lesión dolosa, hurto simple y daño, acá dice la norma, prescribe a los 3 años. Esa es la modificatoria que usted dice. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? O sea, lo normal es que prescriban al año. La acción penal
¿no? Y la pena prescribe al año, ¿no? Si es reincidente o habitual, prescribe los 2 años. Y si se trata de los delitos de lesiones dolosas, hurto simple y daño, prescribe los 3 años. Eso lo dice expresamente la norma. Está en el Código Penal, con la modificatoria de la norma que usted dice. La competencia es del juzgado de paz, pero también la policía puede investigar, ¿no? Ahora, yo me acuerdo cuando litigaba, no sé si ahora seguirá, ¿no? Pero siempre los juzgados de paz estaban dentro de la policía justamente para ver estas faltas, dentro de las comisarías. Pero creo que ya no, porque yo no tengo muchos casos de juzgado de paz. ¿Sí? ¿Todavía sigue? Algunas, por ejemplo, en San Juan de Miraflores, el juzgado de paz de Estado penal que los casos parte falta está dentro. Ahora en otros distritos no sé. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo hace años, estoy hablando más o menos de 20 años atrás, más, como 25 años, yo me acuerdo que era abogado independiente, y yo tenía un amigo de promoción, y ese amigo de promoción salió a almorzar con una amiga de su trabajo, y llegó el marido de la amiga, y pensó que había una relación ahí extramarital. Entonces se trenzaron, pues se agarraron a golpes. Entonces, al final, el esposo de esta señora la denunció a mi amigo de mi promoción del colegio. Y mi promoción me dijo que sea su abogado, fino, y eran faltas contra la persona, ¿no? Pues aparentemente le había producido algunos boletones, ¿no? Algunos golpes. Y el juzgado de paz queda dentro de la comisaría Alfonso Ugarte, donde está el sexto, en Alfonso Ugarte, donde está la prefectura. Hay una comisaría, ¿no? O sea, está la prefectura acá en España y en Alfonso Ugarte está la comisaría, y atrás está donde queda el sexto, ¿no? Al costado del Colegio Guadalupe. Entonces ahí había, me acuerdo, el juzgado de paz letrado. Ahí yo fui, estaba como abogado de mi amigo. Ahora recuerdo, tú creo que hace 5 años tuve una audiencia ahí mismo. Sí, ahí está, ¿no? Sí, como le digo, hace 5 años. No sé si se iba. Yo hace como 25 años que fui, ya me acuerdo. Doctor, pero en ese caso usted dice que la acción penal, los casos de lesión dolosa, hurto simple, daño, pero no podemos decir que se trate de delitos. Son faltas. No, pero lo dice expresamente, ¿eh? La norma lo dice expresamente. Caso de lesión dolosa. Sí, de lesión dolosa. Lesión dolosa, hurto simple y daño. ¿El Código Penal? ¿Tiene el Código Penal? Ahí tienes el Código Penal. Busca por favor lo que es faltas. Lo dice expresamente que cuando se traten de esos delitos, o sea, o en todo caso de una conducta que podría, ¿no?, que tendría que ver con una lesión, o sea, estamos hablando del cuerpo de la salud, ¿no? Porque son lesiones. Claro. ¿Sí? Artículo 441. Él lo dice, ¿no? Sí, lesión dolosa y lesión culposa. Lo dice expresamente. Lesión dolosa y lesión culposa. Causa otro. Que de cualquier manera causa otro una lesión dolosa. Claro, o sea, es un delito, pero puede ser, si es lesión dolosa, estamos en todo caso faltas contra la persona, ¿no?, que podría figurar como una lesión, podría encajar, ¿no?, como un delito de lesión dolosa, pero al final es una falta, ¿no?, y sería falta contra la persona, sería. La lesión sería una falta contra la persona, porque atenta contra la vida del cuerpo de la salud, ¿no? El daño sería contra el patrimonio, pues. Pero como le digo, o sea, la misma norma lo dice. En esos casos específicos. Normas del procedimiento. El ofendido creyente presenta su denuncia ante la policía o directamente ante el juez de paz. Hemos dicho que acá no interviene el Ministerio Público, ¿no? La víctima, la persona afectada directamente acude a la policía o al juez de paz, ¿no? El juez de paz verifica si el hecho constituye falta, ¿no?, y si no ha prescrito la acción penal para remitir la denuncia a la policía. La policía en todo caso es la que debe investigar. Realizar la investigación policial y analizándolo todo por el juez de paz, dictará el auto de citación a juicio. Ahora, pero puede ser que el juez verifique que no cumple con todos los presupuestos o los requisitos señalados, ¿no?, para su comisión, y que la vinculación de la persona querellada no tiene
no tiene efecto con el delito, o perdón, con la falta denunciada. Entonces en ese caso, ¿qué hace el juez? Puede rechazar también, puede decir, ¿sabe qué? No, a mí no me satisface lo que usted está diciendo, yo no encuentro mayores elementos de que se ha cometido la falta, y entonces yo dicto mi auto de archivo de lo actuado, ¿no? Ahora, el acto de citación a juicio puede contener la realización inmediata de la audiencia de los casos siguientes. O sea, el auto de citación a juicio puede también decir, ya, vamos a hacer inmediatamente la audiencia. ¿Cuándo? Cuando se encuentre presente las partes con los medios probatorios. Cuando, por ejemplo, el imputado reconozca la falta, y así yo cometí la falta, ¿no? En esos casos, el juez puede inmediatamente realizar la audiencia. Si no se cumplen estos dos presupuestos, en todo caso el juez va a señalar fecha y hora para la audiencia. La audiencia se realiza bajo la dirección del juez y con la participación de las partes y de sus abogados. Si el imputado carece de defensor, entonces se le va a asignar un abogado de oficio, ¿no? Si lo hubiere. La parte podrá aportar pruebas, ¿no? Y también en la audiencia el juez promoverá una conciliación y acuerdo de reparación. O sea, el juez va a decirle, señores, llega a un acuerdo, mire, ¿no? Pero yo me acuerdo que estos juicios, o sea, también son largos, ¿ah? O sea, porque ahí, o sea, la audiencia también es larga, no es una audiencia corta, porque ahí se concentran todas las pruebas, ¿no? Hay mayor concentración procesal, y a veces, pucha, que se pone uno a discutir con el otro, sí, ¿qué me ha hecho? No, por favor, cálmese, estamos acá para ver, no, ¿qué me ha faltado? Que sí, nada, no se pone de acuerdo, a pesar de que invita a una conciliación. En ese caso, si hay una propuesta de conciliación, tienen que más que todo manejar los abogados, que son los que nosotros vemos el tema y ven para un ratito, ¿cuál es su fórmula conciliatoria? Ya, voy a hablar con mi cliente, señor juez. Bueno, ¿sabes qué acepta? Pues ya pido disculpas, qué sé yo, ya, ¿no? Ahora, hay casos en que los dos, por ejemplo, se han agredido también, ¿no? Los dos se han agredido porque son conato. Claro, ahora, en todo conato, en toda gresca, siempre hay uno que va a recibir más que el otro, pues ya sea por la estructura ósea de uno de los participantes o los involucrados, el otro es más chato, el otro más alto, el otro más grande, no qué sé yo, el otro más musculoso, el otro sabe defensa personal, qué sé yo, pero siempre uno va a recibir más que el otro, ¿no? Entonces ahí, como decía un amigo, más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Hay que evitar en todo caso los juicios, porque a veces el mejor abogado no es el que gana todos los juicios, sino el que evita los juicios también, ¿no? Entonces, fija, el juez, si no se cumplen estos presupuestos, fija la fecha y hora para la audiencia, ¿no? Esa audiencia bajo la dirección del juez con la participación de las partes y de sus abogados. Si el diputado no tiene abogado, se le pone un oficio, eso está claro, ¿no? La parte podrá aportar sus pruebas y en la audiencia el juez promoverá una conciliación y acuerdo de reparación. Si no hay conciliación, entonces el proceso sigue, pero si hay conciliación, entonces el juez homologará, o sea, la aprobará y se dará por concluido el proceso. Generalmente las conciliaciones que son aspectos remunerativos, ¿no? O sea, tú me has cometido una falta, yo quiero que tú me pagues tanto, compadre. O sea, tú me has arañado, nos hemos hablado, tú me has arañado acá el cuello, compadre. Entonces yo quiero que tú me pagues para yo hacerme una cirugía. No, pero ¿cómo te va a pagar? No sé cómo. O en todo caso, falta contra el patrimonio de un choque, por ejemplo. Ya sabes que, compadre, te he rozado tu carro, ¿no? Algo, pero compadre, ya, o por ejemplo yo a la casa y me pateó la puerta, pues no, yo salió una tabla, ya sabes que pagan, compadre, ya, entonces ya, ¿cuánto quieres? Ya está, y ahí negocias. Si se concilia, entonces el juez lo aprueba y ahí queda, ahí termina el proceso. Ahora, doctor, con lo que produce la conciliación, el juez emite una resolución, ¿no? Claro, por eso lo va a homologar, o sea, la va a aprobar como una resolución. Ya, ahora, con respecto a la resolución que emite el juez de paz, ¿tiene efectos para un proceso de ejecución? Claro, es como una sentencia, porque es una forma extraordinaria de concluir un proceso, la conciliación. O sea, se aplica supletoriamente en todo caso las normas del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil establece formas extraordinarias de concluir un proceso, como la transacción, la conciliación, el desistimiento. Entonces, si hay conciliación, tiene efecto una sentencia, o sea, ya se aprobó y tiene que cumplirse.
Ahí en todo caso, si no cumple, tendrías que embargarle, pero tendrías que ver qué cosas puedes embargarle, pues. Pero si no tiene nada, ¿qué le vas a cobrar? ¿No? Ahora, y los embargos en la parte, en los procesos comunes, por ejemplo, con el Código de Procedimientos Penales, se sigue por el Código, por el Código de Procesal Civil, o sea, tienes que agarrar, el mismo código lo dice, tienes que agarrar y pedir el embargo como medida cautelar, ¿no? En forma de inscripción, secuestro conservativo, o sea, todo el trámite del proceso civil. Acá en Lima, no estoy hablando del Código de Procesal Penal, sino acá en Lima. ¿Sí me decía algo? Doctor, en ese caso, señor compañero, esos acuerdos, digamos, cuando se llega a una conciliación, digamos, por determinado caso y el denunciado se compromete a pagar una cantidad económica, ¿qué pasa si no cumple? En ese caso tendrías que pedir la ejecución de la que tendrías que requerirlo para que cumpla, ¿no? Claro, o sea, presentar un escrito al juez. Claro. Pidiendo que se le requiera. Claro, porque es como una sentencia, pues. Entonces es una forma extraordinaria de concluir un proceso. Por eso el juez la homologa. Claro, o en ese caso tendríamos que, digamos, agarrar ese acuerdo conciliatorio y ejecutarlo en otro proceso, en vía de acción. También podrías. En vía de acción. Claro, también podrías hacerlo. Pero generalmente ahí es donde tienes que atacarlo, porque más caro irte al otro proceso, ¿no? Ahí tendrías que agarrar y pedir que se ejecute el acuerdo del conciliatorio, ¿no? Y hay una resolución, ¿no? Que se requiera para que cumpla, ¿no? Y si no, ya en todo caso tendrías que ver qué cosa le embargas, qué cosa tiene. Tendrías que ver si tiene propiedades, si tiene dinero en el banco, ¿no? Si no hay conciliación, el proceso continúa. Y el imputado, si acepta los cargos, se podrá dictar sentencia. Esta sentencia puede pronunciarse verbalmente y se formalizará por escrito en un plazo de 2 días. O sea, la sentencia de la audiencia se puede formular, ¿no? Y en plazo de 2 días ya se notifica, ¿no?, la sentencia. Ahora, si el imputado no admite los cargos, el juez procederá a examinarlo y luego al agraviado y a las pruebas ofrecidas, produciéndose el debate y culminado se dictará sentencia inmediatamente. O sea, en la misma audiencia se dicta la sentencia, ¿no? La audiencia se realizará en una sola sesión, es lo que les decía. Puede suspenderse por un plazo no mayor de 3 días, pero es una sola sesión. O sea, en esta sesión la suspendo, pero después reanudo la sesión. De oficio aparte, cuando se debe prescindir la actuación de un medio probatorio, o sea, ahí se puede suspender, si no, tiene que hacerse en una sola sesión. La sentencia se dictará después de los alegatos dentro del 3er día, sin más dilación. Ahora, dicen que los abogados tienen que presentar sus alegatos por escrito. Ojo, en este caso, sus alegatos por escrito. Y ello no impide, o no es óbice, para que también formulen su alegato en forma oral. ¿Ya? Pero dice que tiene que presentar por escrito. Impugnación. Procede la impugnación contra la sentencia dictada por el juez penal. En este caso, ¿quién será el juez que va a resolver la apelación? Será el juez penal, ¿no? El recurso de apelación se te pone dentro de los 5 días de notificar la resolución. Profesor, pero a respecto en cuanto al término para apelar, el código establece que es un día. Sí. ¿Pero? Sí, sí. No. A ver. Sí, perdón, acá hay un error, es un día, esto se modificó. Sí, es un día, disculpe, aquí es un día. Un día. ¿Ya? Entonces, presentar los actuados serán grabados en el día al juzgado penal unipersonal. El juez resolverá el plazo de 10 días teniendo en cuenta el actuado, salvo que la recurrente pida la realización de la acusación probatoria necesaria, ¿no? Ahí dice, los defensores deberán presentar sus alegatos por escrito, ¿no?, sin perjuicio de informar oralmente ante el juez penal. Contra la sentencia del juez penal no cabe recurso alguno, ¿no?
Ahora, hay formas extraordinarias de conclusión del proceso, por eso el resistimiento o la transacción, cualquier estado de la causa. Si acaba de decir, tras parte de una transacción, el efecto inmediato y se da por fenecido el contrato. Lo que decía, o sea, pueden transar o pueden también desistirse, ¿no? Pero lógicamente si desiste necesita legalizar su firma ante el especialista, ¿no? Del secretario cursor, ¿no? Para que proceda la transacción. ¿Alguna pregunta hasta acá? El proceso de faltas trata de ser rápido, por lo que, como le dije, son infracciones leves, no es como un delito, ¿no? Entonces por eso se le da esa facultad, ¿no?, al juez para que trate de concentrar el mayor número de actos procesales en la audiencia. Yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, yo contraté una empleada porque mi esposa también trabajaba, y entonces la empleada de esos centros donde te mandan personas, ¿no? O sea, una agencia de empleos, contraté una empleada, ¿no? Mi hijo tenía un hijo, ya tenía mis 2 hijos. Yo tengo 2 hijos, uno de 16 y una de 12. En ese tiempo tenía 4 y 1 años. Te contraté una empleada, mi esposa fue a la agencia, pagó como 200 soles, ¿no?, que tienes que pagar, y vino una chica en la tarde, dijo, sí, voy a estar acá, una joven de 22 años más o menos, ¿no? Parecía buena la chica. Entonces dijo, justo vino una visita a la casa, y dijimos, ya, ¿cómo te va? Bien, voy a bajar a botar la basura. Yo vivo en un edificio en el 4º piso. Entonces bajó con las llaves a botar la basura. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 1 día. Como estábamos con la visita ahí conversando, qué raro, ¿no? Más bien ha pasado con la chiquita, nosotros preocupados, ¿no? Entonces bajamos y encontramos la basura tirada ahí en la puerta del edificio, y las llaves también tiradas. Entonces de repente le ha pasado algo, ¿no?, a la chiquita. El primer día que vino. Y entonces yo subí y yo bajé, y cuando metí eso, agarré mi llave, subí y dije a mi esposa, y mira, ¿qué ha pasado esto? No sé, ¿cómo podemos comunicar con la chiquita? Entonces mi esposa, pero dije, pero ¿tú tienes plata en la cocina? Porque la chiquita, cuando nosotros estamos con la visita, está en la cocina, ahí lavando los platos. Los bebés estaban jugando con él. Entonces, sí, tenía o sea, en la cocina de unos reposteros se había dejado su monedero, y tenía como 200, 300 soles, creo. Entonces, a ver, fíjate, fue y no estaba su monedero. O sea, aparentemente, esta persona sabía llevar. Entonces, yo agarré al día siguiente, fui y la denuncié, ¿no? Falta contra el patrimonio, la denuncié, pues, ¿no? Con mi esposa, todos fuimos a la declaración, todo, pero al final esto se dilató de surquillo, ¿no? Se dilató más de 1 año y prescribió, pues, ¿no? No salía todavía la unificatoria. Entonces, al final prescribió, ¿no? Al final prescribió ya. Y cuando la llamamos, porque al final ella tenía su celular, y la llamamos y dijimos, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te has ido? No, es que me asusté, mucho trabajo y me fui. Claro, pero ¿y la plata? No agarró nada, decía. Inclusive dejó su DNI, ella había dejado su DNI ahí, pero parece que era duplicado, ¿no? Es celeste. Qué duplicado. Claro, pero vamos al hecho de que imagínense de que si ella no se ese día, al día siguiente yo me voy a trabajar, mi esposa va a trabajar, y ella va y deja a los niños solos, le puede pasar algo a mis hijos, no pequeños, ahora ya están grandes, ¿no? Pero por el hecho de que le denuncié por falta contra el patrimonio, y al final se archivó porque no fue a declarar a la chica, pasó más de 1 año. O sea, en la práctica, los procesos de falta demoran más de 1 año, ¿no? Salvo que el juez corra, ¿no? Pero en realidad no creo que sea así. ¿O usted ha tenido un proceso de falta, doctor, que ha sido rápido? ¿Ha tenido un proceso de falta que ha sido rápido o no? No, también ha tomado su tiempo. Claro, cuando hay discusión de las partes, entonces que quiere llegar a un acuerdo, se hace rápido. Pero si no, también por ejemplo, ahí en San Juan de Miraflores, donde yo viví, o sea, ese juez de paz que está a cargo de los procesos, es bien relajado. O sea, si no llega una de las partes, se imposita de nuevo. Entonces,
tú estás como, por ejemplo, como bola graveada, y el diputado no está, o sea, te malora todo, te postera para otro día. Entonces digo, tómete su declaración al menos para justificar, porque lo voy a citar para la próxima. O sea, no se hace nada, se pierde tiempo. Claro, porque supuestamente con esta regla debería ser. Usted dice, ya se aburre y lo dejan. Demora mucho, pues. Porque ve que no hay justicia, lo dejan. Claro, y como no interviene el Ministerio Público, entonces como que no hay, ¿cómo se llama? Una autoridad que esté ahí, ¿no? Como que no hay interés en resolver ese asunto, ¿no? Después yo me acuerdo cuando recién yo me recibí de abogado, tenía 26 años, a los 25 me recibí. Y a 26 años yo tenía una enamorada que trabajaba en una galería, la galería de Venero, Alberto Venero, allá en Magdalena. Y entonces tenía una amiga de su promoción que era casado con un moreno, me acuerdo. Y el moreno me dijo a mí que su hermano, tenía un problema de faltas contra la persona porque se había peleado con su cuñada, este moreno se había peleado con su cuñada y le insultaba y el tipo le había tirado una cachetada. Pero una cachetada le dice, ¿no? La cosa que la tipa lo denunció, pues. Faltas contra la persona, por la cachetada. Y era, me acuerdo, en Tahuantinsuyo. Yo vivía en el centro de Lima, ¿no? En la comisaría adentro de Tahuantinsuyo estaba el juzgado de paz. Así que yo fui, pues entonces me han citado sábado. Le digo, compadre, pero sábado yo cobro doble, ¿eh? No, me dijo, sí, yo te voy a pagar tus honorarios. Ya, pues cuando tú recién sales, me fui. Agarré, me fui con mi maletín, me acuerdo, o sea, como sábado, pues eterno, todo fue. Llegamos, lo asistí y todo, al final, no conciliaron, nada, siguió y se reservó para dictar la sentencia. Al final de cuentas, salimos y le digo, bueno hermano, ya pues ya te he asesorado, entonces págame mis honorarios, pues. Me dijo, ¿cuánto es? 200 soles, le dije, ¿no? En ese tiempo, ¿eh? Dijo, no tengo, ¿cómo no vas a atender? O sea, no vas a hacer venir tan lejos acá, pues hermano, de sábado todavía. Entonces le digo, ¿esto me pagues? Entonces me dijo, no, ¿sabes qué? Solamente tengo 50 soles. Tú estás bien mal, le dije, compadre, o sea, tú me haces venir de allá hasta acá, ni siquiera el pasaje, no, que no tengo más, que discúlpame, compadre. Bueno, ya, dame los 50 soles. Me pagó 50 soles, estaba bajando, porque te así, ¿no? Estaba bajando y me dice, doctor, sí, compadre, doctor, présteme 5 soles porque no tengo más mi taxi, pero mi mensaje. Entonces tuve que agarrar y sacarlo, ni más. Dije, cuando ya lo vi al otro señor, dije, ¿sabes qué? Hasta aquí no más, ni más, hermano, con tu hermano nada, porque no quiero hacer nada, porque no cumple. ¿Qué No, eso fue hace años y de ahí ya nunca me pagó y ahí ya quedó, ¿no? De ahí ya no lo vi más tampoco, porque terminé con la chica, todo, y ya no sé nada más. Pero eso fue hace años. Estoy hablando del año 96. Yo me recibí en el 95. O sea, de ahí nunca más me pagó, pero me hizo ir todo hasta allá, ¿no? Por eso le digo, yo me acuerdo que los juzgados de paz están dentro de las comisarías. Algunos. Porque, por ejemplo, en el Surquillo, donde yo denuncié a esta persona, que se llevó... María está ahí, adentro, San Juan también. San Juan también está ahí. Bueno, Lima está acá en Carabaya. Pero son casos que, o sea, la gente dice, no encuentra justicia, porque se lo postergan para otra fecha. Por ejemplo, hay clientes que trabajan, ¿no? y piden permiso para asistir a la diligencia y que no se haga nada. O sea, dicen, la próxima no me va a dar permiso. Y además, por lo general, estos tipos de casos es por agresión más que nada. Claro, porque falta, ¿sabes? Agresión física, ¿no? De una persona hacia otra, de un varón hacia una dama, una cosa así. Bueno, también hay casos que he visto de llegar a un acuerdo, y se zanjan. Y hay casos que hay las mismas personas tienen 2 o 3 procesos y aquí están bien. Pero sale a cuenta de ver esos casos, no creo, ¿no? Es que depende de la clientela del play. O sea, hay de todo. Hay gente que tiene posibilidades, claro, se le cobra un poco más. Hay gente que no tiene posibilidades, sí, por el medio. Pero yo me acuerdo cuando bueno, esto lo van a grabar, pero es cierto, ¿eh? Está grabado, pero es cierto. Cuando yo litigaba independientemente, yo me acuerdo que el cliente tenía para pagar los gastos, o sea, los gastos, los aranceles, todo eso, pero no tenía para pagar los honorarios, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, demandabas 500.000 soles, por ejemplo,
Y entonces perdías en primera instancia y tenías que pagar la arancel, que era fuerte, como 1.000 y tantos, no me acuerdo cuánto está ahí, pero es fuerte, ¿no? Porque es de acuerdo al monto. Entonces decía, señor, hay que pagar, hay que hacer la apelación, te dimos hasta tal día y usted tiene que pagar. Ya, perfecto, doctor, ya, mañana está la apelación. Al día siguiente venía, pagaba, te traía inclusive el voucher, la apelación, tú presentabas. ¿Sabes qué, señor? Ya necesito que me adelante de parte de mis honorarios, porque mire, estaba haciendo la apelación. No tengo, doctor, y después le doy, pues, y así te tenía. Y así te tiene. O sea, el cliente lamentablemente está acostumbrado a pagar los gastos judiciales, pero no paga los honorarios. ¿No? Yo me acuerdo que, y acá para terminar, yo me acuerdo que tenía un cliente que era comisionista del Camar de la Colonial, comisionista, el tipo tenía harta plata, y entonces yo fui abogado de su hijo, y le cobré barato, le robé 2.000 soles, creo, 3.000 soles, estaba por lesiones graves, y entonces cada vez que iba a cobrarle me decía, doctor, véngase, y me sacaba tripulina, guachalomo, ¿no? Carne, o sea, la tripulina es como un guiso, ¿no? Tiene riñón, tiene carne, tiene bife, o sea, sí. Entonces, me servía y yo comía. Entonces le digo, señor padre, no, todo tengo otro día. Y así me tenía, hasta que un día, sí, estaba que me cebaba el tipo. Entonces, sí. Entonces agarré un día ya y entonces le dije, ¿sabe qué? Araujo se apellidaba, porque ya lo mataron, salió en la televisión, lo mataron hace años. Entonces le dije, ¿sabe qué, señor Araujo? ¿Sabe qué? No quiero nada, no me invite a nada, le dije. Págueme más bien, que yo lo voy a invitar a usted a almorzar. Vamos al frente si quiere un chifa, pero págueme. Doctor, no págueme, no quiero nada, le dije. De ahí recién me pagó. O sea, el cliente está acostumbrado, como le digo, a pagar gastos judiciales, que son lo que siempre se paga, pero no al abogado. Entonces, es mejor hacer su contrato, ¿no? Para poder tener ya al menos algo seguro, ¿no? Porque si no, dicen, no, pero yo no te voy a pagar. Medio complicado es. Claro. Bueno, ahí nos vamos a quedar.